Hoy en el Uruguay nadie discute que tiene que haber una reforma de la seguridad social. El otro día hablábamos del año 2065. En el año 2065 yo tendría 100 años. Es de las pocas leyes en las cuales a mí me impresiona que lo que se está legislando sea para tanto tiempo hacia adelante, previendo realidades que parten de una premisa que es básica. El sistema actual no se sostiene más. Lo primero que hay que reconocer es que fue un error haber llevado al señor Astesiano a la custodia presidencial. Y eso lo dijo el presidente desde el primer día. Deberíamos de haber sido más perspicaces y el Ministerio de Relaciones Exteriores no haber entregado ese pasaporte. Ahora, la ley amparaba todo lo que se hizo por parte del gobierno y eso es incuestionable. Cuando usted habla de derechos garantizados por la ley, la obligación de todo gobernante es cumplir con la ley y con esos derechos. En el primer punto, la agenda del gobierno está gobernar, porque esa es la carta que nosotros pretendemos presentarle a la ciudadanía para poder ganar las próximas elecciones. Ahora, que se conversa, se conversa. Recibimos al senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. Bienvenido a La Mañana Universal. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Acá. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Penades, en la misma semana en la que un jerarca policial será imputado, esto va a ocurrir mañana aparentemente, el gobierno anuncia 2 remociones y uno de los destituidos es Berriel, ese jerarca que en la misma semana, exactamente 2 días después, tienen que concurrir a una audiencia de formalización convocada por la fiscal Gabriela Fossati. En ese marco sale ayer el gobierno, el Ministerio del Interior, a explicar los cambios en la cúpula que fue descabezada con 2 jerarcas destituidos y dicen que esto se trata de una consolidación de los logros y que no hay otra cosa que tenga que ver. La verdad que es muy difícil de creer, ¿no? Mirado de afuera. ¿Qué mirada tuvo usted de la conferencia del ministro Luis Alberto Heber? A ver, comprendo que sea, no sé si el término sea difícil de creer, que sea difícil de explicar. Pero yo creo que es así. Yo creo que el ministro, los gobiernos se mueven también por mucha simbología. Estamos por empezar el cuarto año de gobierno, ¿no? O sea, van a cumplir 3 años y van a empezar empezamos el cuarto. ¿no? O sea, empezamos la etapa final del gobierno. Empezamos la etapa final del gobierno y el ministro entendía y entiende de que la política de seguridad debe continuar, pero entendió que la cúpula policial, que ha llevado adelante una muy buena tarea y de la que estamos muy satisfechos, había cumplido una etapa producto del desgaste natural, ya que hoy estar al frente de la Policía Nacional debe ser de los lugares más estresantes para estar en toda la administración pública. Entonces, se decidió entonces el relevo. Concomitantemente a esto estamos viviendo esta situación vinculada al ex custodio del presidente y de los vínculos que tenía con la policía y con algunos de los jerarcas que eventualmente, como usted, iban a ser imputados. Yo no creo que haya una relación directa, porque si no, el cese tendría que haber sido al inicio del problema, no ahora, porque los temas, por ejemplo, con el... Pero ahora está por explotar la bomba. La bomba explota ahora. A ver, no, la bomba explotó cuando... No, la Astesiano explotó antes. Yo digo la de Berriel. No, la de Berriel... a ver, lo que le va a pasar al comisario general, creo que es Berriel, es que eventualmente va a ser imputado. Ahora, los chats, las conversaciones, las idas y venidas con relación a este tema se sabe de hace meses. O sea, no asociemos el cese con la posible imputación que va a vivir mañana. Bueno, Entiendo pero en que sea difícil de realidad entender. perfectamente Entiendo pueden que sea estar difícil. vinculados, porque si bien la bomba explotó antes o empezó a explotar antes, como usted decía, lo cierto es que ahora en 48 horas la Fiscalía va a poner la lupa sobre Berriel y va a decir, bueno, efectivamente, tengo que darle puntapié a una investigación porque Berriel probablemente esté implicado en la causa. Claro, hay muchos diálogos de Berriel con Astesiano, pero además yo me pongo a pensar hasta en un tema de imagen del Poder Ejecutivo, del gobierno. Una cosa es decir mañana el número 3 de la policía, Jorge Berriel, otra cosa es decir mañana el ex número 3 de la policía, porque justo lo volamos 2 días antes. Esa es una. Y lo otro, me pongo en su lugar cuando era opositor, ¿no? Sí. Un Gustavo Penades muy combativo, siempre yendo al debate y criticando al gobierno en su momento cuando entendía que algo se hacía mal. Bueno, yo me pongo en su lugar escuchando una conferencia del ministro del Interior dando esa explicación que dio Heber ayer
en un momento como este. Yo creo que usted se le hubiera reído en la cara a un ministro del Frente Amplio. No, creo que reírme en la cara no. Que lo hubiera criticado no me cabe la menor duda. Eso es así, pero porque es el rol de la oposición. O sea, el rol que hoy desempeñamos desde el gobierno, y cuando usted maneja toda una cantidad de información, se da cuenta que lo que el gobierno ha decidido hacer es relevar a la cúpula policial para emprender la etapa final de su gobierno en un combate contra la delincuencia que está llevándonos a muchísimo trabajo el lograrlo. De esa manera eso sucede. Entiendo que para cualquier ciudadano que este cambio se dé en el mismo momento en el que está pasando esto, pueda decir, no, lo sacan por esto. No, yo creo que no lo sacan por esto, yo creo que lo sacan por lo otro. Pero además, porque le voy a confesar algo acá, si yo hubiera sido el ministro capaz, y en eso admiro al ministro Heber, me hubiera enojado mucho antes de esta situación, no ahora. Me hubiera enojado cuando tomó estado público todo esto, porque el ministro en muchas de estas cosas no estaba ni siquiera enterado. Entonces ahí sería capaz, hubiese sido el momento en el cual diga, mire, usted no tiene ya mi confianza, váyase para su casa. ¿Usted cree entonces que lo tenían que haber sacado antes por esto? No, yo lo que creo es que si el motivo fuera el relevo tendría que haber sido antes. El motivo no es astesiano, el motivo es que el ministro... Pero usted dice que se hubiera enojado antes. Por supuesto, pero lo que yo le estoy diciendo es eso. O sea, si el motivo fuera el relevo, las causas del relevo, si estuvieran asociadas a astesiano, tendrían que haber sido antes. ¿A usted le enojó esto que pasó? Bueno, por supuesto que sí. ¿Usted lo hubiera sacado si hubiera sido ministro? No, ¿a quién? ¿A todos ellos? Sí. Hubiera hecho lo mismo que acaba de hacer el ministro Heber. ¿Hubiera esperado hasta ahora? Yo hubiera esperado, no, pero no lo saqué por esto. A ver si usted entiende. Yo no lo saco por el tema astesiano. El ministro Heber no lo saca por el tema astesiano. ¿Los hubiera mantenido más allá del caso astesiano? ¿A quién? A toda la cúpula. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Y sí, como el ministro Heber. Estoy de acuerdo con lo que el ministro Heber hizo. Ahora, yo le pregunto una cosa. Usted es un hombre que maneja mucho la comunicación, hace muchos años que está, y que aparte, bueno, está todo el tiempo con comunicadores, con periodistas, y tiene un gran manejo de la comunicación. Vamos a convenir de que no tiene nada que ver con el caso astesiano, de que fue sacado justamente porque es una consolidación del trabajo. ¿No le parece estratégicamente desde el punto de vista comunicacional no salir a decir esto en este momento, como dice Marino, 2 días antes? Sí, creo que da para la suspicacia. Eso es innegable. O sea, se lo acabo de decir hace un rato. Y no decir nada del tema es como diciendo, no, mira que esto no me pasa nada. No es que no pase nada. Y justo no aceptar preguntas en esa conferencia. Bueno, está bien, todo es como todo un combo es un combo perfecto para que ustedes estén haciendo las preguntas que están haciendo. Lo debo de asumir y lo reconozco. Lo que digo es que esencialmente, porque conozco el tema por dentro, los cambios están vinculados mucho más a un tema de gestión que a un tema de astesiano. Sin lugar a dudas, si no hubiera habido este cambio y el oficial Iberriel hubiese sido imputado, o como eventualmente lo puede hacer, capaz que ahí el propio Berriel hubiera presentado renuncia, porque su situación judicial cambia. Bueno, eso es futurología, ¿no? Bueno, claro. Con respecto la misma futurología que usted hace cuando me pregunta qué hubiera hecho yo en tales circunstancias. Es lo mismo. Yo lo que procedo es a decirle que eventualmente, ante la situación vivida, se podían haber abierto 2 caminos. El primero, el que decidió el ministro Heber, del que yo estoy de acuerdo. Y el segundo era esperar a que fuera imputado, y ahí seguramente Berriel hubiera renunciado. Pero... Con respecto al número 1 de la policía, Diego Fernández, que no está implicado en el caso astesiano por ahora, la decisión, más allá de la consolidación de los logros, ¿no tiene que ver con una pérdida de autoridad que él puede haber tenido con sus subalternos en los últimos tiempos? El gobierno no considera eso porque la prueba son esos audios que él manda. Aparte, nosotros ayer decíamos, es increíble, aparte todo con audio, que parece que hasta laburaran para nosotros. Esos audios que manda él, ¿no? Primero pidiendo que no hablen, que no hagan comentarios sobre la estrategia para luchar contra homicidios, después para informar que el presidente lo removió, porque lo dice Fernández eso, de que el presidente decidió sacarlo. Y el hecho de que él mande esos audios y enseguida se filtra a los medios, ¿ustedes consideran que es una pérdida de autoridad de Diego Fernández? No, yo creo que eso, no creo que Fernández haya perdido autoridad porque es un hombre que ha manejado y muy bien a la policía, pero creo que hay una etapa de desgaste que justifica su cambio. O sea, creo que hay una etapa de desgaste que es el tránsito hasta ahora de estos años, las dificultades enfrentadas, las particularidades del combate contra el delito, los logros obtenidos, que son innegables en algunas áreas, y que eso implica de que quizás el ministro entendió que su etapa estaba cumplida y el presidente procedió a removerlo.
lo de la publicación de la comunicaciones que el mando tiene con sus subalternos es absolutamente indebida también. O sea, yo me imagino, porque conozco algo de lo que es la verticalidad del mando en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, eventualmente esa publicación es un síntoma de que había algún oficial que eventualmente no estaba siendo leal con Fernández. ¿Hay excepción por parte del gobierno puntualmente con estos casos de cargos de confianza que se han dispuestos en la cúpula de la policía y no respondieron? Perdón, no entendí. Si hay una disconformidad, si ustedes están decepcionados de haber brindado cargos de confianza a ciertos policías para que ocupen ciertos lugares y lo excepcionaron en dos áreas. Primero porque están involucrados en un caso de posible espionaje y por el otro lado no cumplen con bajar las cifras, por ejemplo, el de homicidios que aumentó un 25%. A ver, el problema el gobierno está muy satisfecho con la tarea que está llevando adelante la policía y con la tarea que llevó adelante el mando que hasta ayer desempeñó el comando de la Policía Nacional. Eso me permito resaltarlo. Creo sí que hay instancias en las que hay que trabajar y más, y por eso el relevo y por eso la elección de los actuales oficiales generales para comandar la policía, que buscan un cambio de actitud y un cambio de estilos y refrescar el mando de la policía en circunstancias muy difíciles. La policía está atravesando una situación muy difícil, que está vinculada a que todos los días está en la picota pública, lamentablemente por todos los episodios vinculados a la custodia del presidente de la República. Sobre ese caso, ¿qué es más importante para usted? ¿La forma en que se van conociendo los contenidos de los chats, esa estrategia de ir filtrando a cuentagotas, o lo que dicen los chats, o la información que contienen esas charlas de Astesiano con Gerardo? Sin lugar a dudas la información que contiene. O sea, lo del cuentagota es parte de un juego que no me gusta, que creo que viola la ley, que viola el secreto del sumario, que hace perder garantías en el sistema judicial, que hoy pasan para con esta persona, que ojalá le caiga todo el peso de la ley sobre sus hombros, pero mañana puede pasar sobre usted o sobre mí, o sobre cualquier ciudadano. O sea, se está violentando el secreto que está establecido por la ley a la hora de la investigación, en este caso sumarial que lleva adelante la Fiscalía, o el fiscal determinado en el caso, y eso, lamentablemente, es una pérdida de garantías en lo que debe ser el juicio. Esto no te quiere decir oscurantismo ni ocultar datos. No, después todo se puede perfectamente conocer. Pero que entorpece la investigación, la entorpece. Pero lo peor es lo que dicen los chats. Sin lugar a dudas que sí, es lo peor. Cuando usted lo empieza a desgranar, hay mucho de telenovela, hay mucho de cosa más vinculada a un estilo muy negativo y patoteril en algún caso. En otros casos son afirmaciones delicadas y en otros casos dan para interpretaciones legítimas como algunos llevan adelante en vinculación a otros temas. En definitiva, paso raya, todo lamentable. Delgado ha dicho que es un mitómano Astesiano, que sería una persona que padecería una enfermedad de mentir de manera descarada. No me animaría a decir eso porque no tengo los elementos suficientes como para decir que es un mitómano. Que hizo un uso indebido, condenable y hasta pasible de ser penado por la ley del lugar en el que estuvo, eso sí es innegable. Después usted agrégale todo el color que quiera y todas las cosas que quiera, pero que ahí, como dijo el presidente de la República, fue un error haberlo designado, sin lugar a dudas que fue un error. ¿Cuánto ha golpeado el Partido Nacional en este caso? Eso se verá desde el punto de vista político, yo creo que golpea, es innegable, y que además de golpear nos hace perder mucho tiempo y nos hace estar en una situación en la que yo, en vez de estar hablando del logro del gobierno, estaba hablando desde hace 20 minutos de Astesiano. Pero sin lugar de eso, creo que eso, si la pregunta está relacionada con eventuales consecuencias electorales que esto pueda llegar a tener, yo no creo que ninguna. Le cambiamos de tema, Penades. En el compromiso por el país del gobierno, los 5 partidos que formaron la coalición multicolor firmaron varias cosas, ¿no? Una era la reforma de la seguridad social. Ahora, si pasan los días y Cabildo Abierto sigue reclamando cambios y a último momento no da los votos, porque no se realizan las modificaciones que ellos piden. Ahí ya Cabildo estaría decepcionando a la coalición al punto de que se puede quebrar.
Mire, yo no me animaría a hacer ese pronóstico. Yo creo que el pronóstico es otro, es el siguiente. Yo creo que se va a aprobar una ley de reforma de seguridad social y soy optimista que eso sí suceda. Lo que tenemos que entender que lo que está pasando en la Cámara de Representantes es que está llevando adelante la discusión inicial. Los diputados asumen el tema recién ahora, están llevando adelante la discusión inicial y con distinto grado de decibeles, de afirmaciones, hasta de terminología, que a veces es la adecuada, a veces no. Yo creo que es el transcurso natural de la discusión. ¿Pero se puede terminar la coalición multicolor por este tema? Yo creo que si, haciendo futurología, no creo que esto suceda, vamos a trabajar para que no suceda. Es un golpe importante a la credibilidad de la coalición, sí. Y yo no lo digo tanto por el documento, por el país, que sí es muy importante, porque es la hoja de ruta central. Pero si usted envía un proyecto de ley firmado por todos los ministros de toda la coalición, pasa al Senado, en el Senado es modificado, es mejorado y es votado por todos los senadores de la coalición. Es difícil de entender que en la Cámara de Diputados, estudiado, discutido, analizado, capaz que hasta modificado, no se ha votado ese proyecto de ley. Porque somos todos la misma cosa. O sea, yo no soy senador y además soy senador del Partido Nacional del Gobierno. El senador Manini es senador de Cabildo Abierto, de integrante de la coalición. Y así cada uno de nosotros. O sea, no nos separamos. Bueno, acá el Cabildo hace una cosa y acá hace otra, o el Partido Nacional aquí hace una cosa y aquí hace otra. Esto no quiere decir que el proyecto no pueda ser modificado, mejorado o cambiado en algunas cosas, también en la Cámara de Diputados, porque lo fue en la Cámara de Senadores. Nos imaginamos que usted como integrante de la coalición multicolor debe estar preocupado por la realidad que atraviesa el Partido Colorado, ¿no? Que ha tenido tropezones varios en los últimos meses y en los últimos años. ¿Extraña a Pedro Bordaberry? O sea, ¿a usted le gustaría que Bordaberry, por ejemplo, regrese al Senado? ¿Regrese al Parlamento? Bueno, que regrese a la política. Yo soy bastante amigo de Pedro Bordaberry, fuimos compañeros del Senado, fue un excelente legislador, un hombre que realmente muy estudioso, muy trabajador. A mí no me corresponde decir qué es lo que tiene que hacer el Partido Colorado. Me preocupa lo que pasa en el Partido Colorado, como me preocupa lo que pasa en Cabildo Abierto. ¿Pero a usted le gustaría que Bordaberry vuelva a la política? A mí, como gustarme, creo que todo aquel que aporta es importante que esté en la política. Se lo dije a él personalmente. Una vez tuvimos una charla él y yo, y tuve que decirle, mirá, entiendo tus decisiones, a mí me preocupa que todo aquel que considero valioso en toda la actividad y de todos los partidos, a ver, vamos a otro ejemplo. Cuando la senadora Topolansky renunció al Senado, yo lo lamenté muchísimo. ¿Por qué? Y porque era una persona con la que seguramente yo no estoy de acuerdo en muchísimas cosas, pero era con una persona con la que yo me podía sentar permanentemente a discutir y analizar y a llegar a acuerdos. Y eso pasa con Pedro Bordaberry, con ella, con una cantidad de gente de todos los partidos. Entonces, cuando se alejan de la actividad política, gente que uno considera valiosa, no importa el partido político, creo que lo que pierde es la democracia y la política. Lo que pase adentro del Partido Colorado, que esté vinculado a decisiones políticas, le corresponde analizarlo al Partido Colorado. A mí, cualquier persona valiosa, creo que es importante que se acerque a la política. Volviendo al tema electoral, usted decía que recién que el caso Astesiano le parece que no va a tener repercusiones electorales en las próximas elecciones. ¿Cómo se debe ganar esa próxima elección? ¿Cómo creen ustedes qué tienen que hacer para ganar la próxima elección? Y le agrego una preguntita a eso. ¿Este es el momento más difícil político del gobierno? Es, sin lugar a dudas que lo es, porque por todos estos episodios que vamos a no discutir, nos hacen perder mucho tiempo, estamos todos los días mirando el diario a ver qué nuevo hay. El tema es si te hacen perder votos después. Bueno, ahí está. Falta tan poco para la elección, que hay cada vez más chance de que te hagan perder votos. Pero lo que pasa está, Mariano, en el Uruguay yo creo, y empezamos a hacer futurología, yo creo que en el Uruguay las decisiones, el Uruguay está hoy, quien decide la elección es un porcentaje mínimo de la población. Me refiero al balotaje. Sí, sí. O sea, la diferencia fue de 35.000 votos. Exacto, la misma que la luz. 50.000 votos como mucho. Tal cual. Bueno, yo creo que ese escenario se puede volver a repetir. En ese escenario, el problema está que los que terminan decidiendo no es que no les gusta la política, es que no les interesa la política, no participan, entienden como una obligación innecesaria hasta ir a votar.
Entonces, hablarle a ellos, descodificar lo que ellos quieren es una de las tareas más desafiantes que tenemos en la política. Por supuesto que después están las barras de cada lado, que esa no la mueve nadie, y después hay ahí una cosa en el medio que también es muy pequeña, que es la que termina volcándose para un lado o para el otro, siguiendo candidatos. Hay mucha gente que sabe de política, que le gusta y que va y viene de un partido a otro también. Por supuesto, sí, claro. Esos son fundamentales. Pero claro que sí, son muy pocos, porque a la postre terminan siendo muy pocos. Ahora, ¿no cree que esto puede llegar a empañar entonces las elecciones? Teniendo en cuenta que un presidente de la República que siempre en sus discursos, la calle Pou siempre ha dicho, ustedes saben cómo soy, siempre esa referencia que la gente, o al menos él en su discurso lo tiene incorporado, que la gente lo conoce, que la gente sabe cómo es, que es un gobierno derecho, que es transparente. Él en la matriz del discurso, la calle Pou siempre está poniendo la pelota del lado de la gente, como que la gente sabe, pero ahora la gente está viendo todo esto que estamos viendo y todavía lo que falta por salir, ¿no? Exacto. Bueno, eso será elemento en el que veremos qué grado de importancia tiene a la hora de la decisión. Yo creo que la decisión está mucho más asociada a factores de carácter económico. Y a candidatos, ¿no? Porque la calle Pou no compite en las próximas. Ni que hablar, a candidaturas, eso, ni que hablar, porque yo soy de los convencidos que a la postre el voto es un voto movido por la emoción. El voto racional no es el que define o no termina definiendo una elección, es el voto por la emoción. Y en ese sentido, creo que tenemos que trabajar, todavía queda mucho por hacer en materia económica, en la educación, la reforma de la seguridad social, la seguridad pública. O sea, hay una cantidad de temas en los que el gobierno está avanzando, veremos, porque no nos debemos de olvidar otra cosa, que es la siguiente, es este gobierno, a pesar de todas estas cosas, sigue teniendo un alto nivel de aceptación popular. Si usted lo compara con otros gobiernos anteriores, es de los más altos en la historia de la recuperación democrática a la fecha del país. Usted me dirá seguramente, bueno, pero no es el mismo que hace un año atrás. Es natural, pero yo nunca... Ha ido cayendo. Tal cual. Yo nunca pensé que a esta altura, cuando se inició el gobierno, siguiéramos teniendo estos guarismos de popularidad que tiene el gobierno. ¿Usted pensó que iba a bajar esta Yo creo, aceptación? Como es natural, porque porque pasa, a mí lo que me ha sorprendido gratamente, y hemos trabajado para que eso suceda, y el presidente creo que ha hecho un gran esfuerzo para que eso así suceda, los niveles de aceptación que tiene el gobierno de coalición son absolutamente sorprendentes a esta altura de cualquier periodo de gobierno. Decía usted, el voto es movido por la emoción y ahí en la emoción juegan las personas, ¿no? Cómo esas personas puedan transmitir a la población y puedan repercutir en votos. ¿En eso es mejor Laura Raffo que Delgado? Por ahora estamos en una etapa previa a eso, ¿no? Que es la etapa de ver quiénes son los candidatos. Sin lugar a dudas que cualquiera de ellos, o cualquiera de COSE o Orsi, o bueno, los que sean del Partido Colorado, un Cabildo Abierto, tienen mucho que trabajar en ese sentido. En el Partido Nacional estamos en un proceso previo, que es ver cómo el reordenamiento interno para saber de qué manera vamos a poder eventualmente en el segundo semestre de este año conocer quiénes son los candidatos. Pero su sector, el herrerismo, ¿ya no está casi jugado con Laura Raffo? Tiene una cercanía muy importante con Laura Raffo, eso es así, y entiende que tiene un papel descollante en la política futura del país. ¿Llegó la hora de que Uruguay tenga una presidenta mujer o eso no es tan importante para usted? No, creo que es muy importante y creo que puede darse. Y sin lugar a dudas, las condiciones están dadas y en este caso, si se diesen, las condiciones las reúne, capacidad, empatía, o sea... Por más que todavía no formalizaron el apoyo, pero ¿qué cualidades tiene la economista Laura Raffo para ser mañana la precandidata de la 71? A ver, yo creo que Laura ha logrado demostrar que reúne una serie de condiciones. Es una mujer muy capaz, está profesionalmente muy formada, muy comprometida con la tarea, muy comprometida con lo que ella cree, muy cercana a los problemas de la gente, con una sensibilidad muy especial, producto de donde viene, ha trabajado mucho en el emprendedurismo, ha estado cerca de los sectores vulnerables de la sociedad, se mueve como pez en el agua en todos los sectores de la sociedad, puede dar una conferencia ante empresarios y explicar lo que ella quiere y promueve con excelencia, y puede estar sentada como el otro día estuvimos inaugurando. ¿A usted le parece que ya el voto emocional puede ganarle en los lugares más vulnerables del país? Yo creo que ella tiene ¿Tiene cercanía realmente? Yo creo, los estudios que hemos mandado a hacer demuestran que sí, que tiene mucha cercanía. Ahora, pienso en esa elección primaria de los blancos, ¿no? En esa interna. Para empezar, lo charlábamos el otro día acá, se va a dar algo inédito, y es que
seguramente ninguno de los que fue precandidato en 2019 repita por diferentes motivos, ¿no? Porque uno es el presidente, porque uno falleció, porque otro como Sartori no lo va a volver a intentar, porque Antía es muy difícil que lo intente de nuevo, no se sabe, y porque Iafigliola, bueno, es simbólica su precandidatura, capaz que se tira, capaz que no, pero la cuestión es que hay grandes chances de que todos sean precandidatos nuevos. Eso es verdad, lo que tú decís es verdad. Sí. Y yo veo a los que están ahí arriba, ¿no? Delgado, Raffo, Argimón con posibilidades, y a los blancos les falta algo fundamental, que es que no aparece un precandidato del interior, que por más que después no gane, necesitan un precandidato del Uruguay profundo, digamos, alguien del interior. No aparece. Bueno, ¿usted no considera que lo necesita? Lo necesitan. Vayamos un paso antes. Desde la reforma constitucional del 96 a la fecha, en el Partido Nacional se vivían en las elecciones internas dos disputas importantes. El liderazgo del partido, sí, y la candidatura a presidente. Hasta en alguna elección se disputaba más el liderazgo del partido que eventualmente la candidatura, porque no se sabía, o se sabía que era difícil. Sí, ganar. La figura del presidente del partido era muy fuerte. Entonces, pero a ver, en el 99 vuelve Lacalle Herrera y gana la interna y además siempre ganó la interna hasta la del 2019, siempre ganó la interna el que arrancó abajo. Arrancó abajo, en todas arrancó, el que arrancó abajo terminó ganando la interna. El único momento que eso no sucedió fue en el año 2019, en el que sí aparece un factor nuevo, que es que un candidato muy nuevo termina desplazando del segundo lugar, sí, exacto, ¿no? al que sí, seguramente hubiera sido segundo. Pero después todo eso es un dato no menor. Y en ese dato no menor también ese dato, en esta oportunidad pasan dos cosas. La primera, es la primera vez desde la reforma constitucional que el Partido Nacional va a elecciones internas desde el gobierno. Eso nunca nos había pasado. Y la segunda es que no está dispuesta al liderazgo, porque el liderazgo lo ejerce el presidente de la República. Claro, en este caso el líder va a ser un expresidente. Exactamente. Entonces, esos dos factores concentran mucho más en un nuevo escenario, la disputa por la candidatura. Esos factores a los que usted hace referencia, entendemos que aquí comparecen dos realidades también. Hay una realidad vinculada a lo estructural, el despliegue territorial, las adhesiones de los dirigentes locales, el interior profundo donde el Partido Nacional es muy fuerte. ¿Necesitan por lo menos un precandidato del interior? A ver, lo que pasa es que generalmente no ha estado la victoria o no de quienes han ganado la interna no estaba asociada directamente al interior profundo como candidato, salvo el senador Larrañaga, que venía de Paysandú. Pero lo demás era gente que lo que tenía era una muy buena conexión con el partido en todo el país. Yo, más que hablar de un candidato del Uruguay profundo o del interior, hablaría del candidato que mejor conecte, o del precandidato que mejor conecte con el interior, tanto como con Montevideo, Canelones y todo el país. En principio parecen muy montevideanos todos los que están hoy. Bueno, pueden ser que sean, pero yo creo que el tema va a pasar por otro lado. Porque creo, Mariano, que vamos a vivir una interna absolutamente novedosa en todo sentido. Y hasta en eso que tú decís también. Capaz que es verdad, y capaz que mañana aparece uno del interior profundo. Bueno, por ahí anda la eventualidad que el intendente Antía, que bueno, no es tan profundo porque es de Maldonado, pero es del interior. Que lo intente de nuevo. Que lo intente de vuelta. Bueno, ahí está. Todavía no se sabe quiénes van a ser tampoco. Pero no, con la desaparición física de Larrañaga no hay una desaparición también del ala wilsonista, o sea, no lo precisa el Partido Nacional. A ver, ahí está. Teniendo en cuenta sobre todo esto que decía usted, el herrerismo es un partido que empieza en su origen muy ciudadano, ¿no? O sea, no le... A ver, te voy a decir una cosa. ¿no? Te voy a decir una cosa. Sí. Justamente es hasta eso del el wilsonismo y el herrerismo, yo creo que ya hoy son mucho más después de la calle Pou. Sí. O sea, sin duda. A ver, los análisis los análisis tienden a simplificar, y es natural que así sea, diciendo por un lado están los herreristas, por otro lado los wilsonistas. Eso desde Wilson Ferreira. O sea, el principal senador de Wilson Ferreira en el 71 fue Dardo Ortiz, venía del herrerismo. El segundo principal senador de Dardo, en el 71 te estoy hablando, fue Walter Santoro, ministro del herrerismo. Y así ha sucedido hasta la fecha. Pero entiendo lo que vos decís. Yo creo que no, porque yo te podría poner otro ejemplo. En el año 94, cuando dejamos el gobierno, no hay internas, pero hay una fuerte disputa entre dos candidaturas. Una la que apoyaba el presidente de la República, en aquel entonces, que era Juan Andrés Ramírez, y otra que apoyaban los sectores del Partido Nacional, que era Alberto Volonté. Ahora, que Volonté termina ganando. Exactamente, pero esos dos dirigentes surgieron del herrerismo.
Entonces, esa lectura de tiene que haber una corriente tal o una corriente tal, yo creo que es más producto de la simplificación de un análisis que de la realidad política. Claro. Que tiene que haber, sí, lo que el herrerismo y lo que el wilsonismo representan y que es innegable. Hoy creo que ya está todo muy mezclado en el Partido Nacional. Y entonces... es que ustedes se llaman más nacionalistas. Exacto, y además... que otro sector. Y a una cosa que vos decías, el herrerismo, si vos querés ahí a la corriente histórica, el herrerismo es un sector fundamentalmente vinculado con el interior. Sí, claro. O sea, el Partido Nacional históricamente, a la vista Sin hasta que nunca duda, hemos ganado sin Montevideo. duda. Sí, pero, Sin duda, pero no, están tiene- no están vinculados al ala izquierda del Partido Nacional. Bueno, es que está bien. Si quieren recuperar el centro, Está bien. necesitan Está bien. una agrupación wilsonista fuerte. Tal vez está bien. A ver, entiendo lo que me quieren decir. Por ejemplo, yo tengo amigos, tengo un amigo, por ejemplo, que usted es su líder, Sí. ¿ah? Y que cuando hablo con él y me dice, sí, la izquierda, me dice, cuando habla del wilsonismo. Ajá. Sí, sí. Sí, eso es de izquierda, me dice. Sí, sí. O sea, Bueno, puede entonces ser, quiero, sí. quiero decir... Después es decime el algo- nombre. no. Pero quiero decir que hay dentro del Entiendo Partido Nacional... perfecto, y hay No, gente mentir, que... tampoco, no, hay como por una supuesto. mirada de... Pero si vos rascás mucho más, en el Partido Nacional, en los viejos dirigentes que en el partido existen, o sea, hay gente que todavía sigue hablando del Partido Independiente y del Partido Herrerista. No nos olvidemos que en la década del 50 logramos juntar a un partido que había estado dividido durante 30 años. O sea, por eso te digo, eso responde más a un tema histórico, porque además el liderazgo de la calle Pou logró concitar esas dos corrientes detrás de sí y logró representar una nueva generación de gente en política y de gente muy joven que hasta quizás no habían ni nacido cuando Wilson Ferreira falleció. Senador Gustavo Penades, gracias por visitarnos esta mañana en Universal. Que pase Por favor, bien. un placer estar con ustedes y con gusto espero que me inviten. Gracias. Mira, Pase bien. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. ¿Ya conoces Sicafil